¿Y si te dijera que Jesús no nació en diciembre? ¿Y si te mostrara con evidencias que han permanecido ocultas a los ojos del mundo por siglos, que el día que celebramos como Navidad no es más que un eco de tradiciones paganas, alejadas del verdadero momento en que el Hijo de Dios tocó la tierra? Este video no es para los tibios, ni para los que se conforman con lo que siempre se les ha contado. Es para los que anhelan conocer la verdad, aunque ésta sacuda las bases de todo lo que creyeron saber. ¿Por qué los evangelios nos dan detalles tan precisos sobre Zacarías, las festividades judías y los turnos sacerdotales? ¿Por qué el cielo se alineó con señales específicas justo en los meses de otoño, en el año 4 antes de nuestra era? Prepárate para adentrarte en una investigación teológica, astronómica y profética que no solo cambiará tu perspectiva sobre la Navidad, sino que te revelará el día exacto, oculto en las Escrituras, en que nació el Salvador del mundo. Durante siglos, el 25 de diciembre ha sido celebrado como el nacimiento de Jesús, pero la Biblia jamás menciona esa fecha. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿De dónde vino esa tradición? En este video vamos a desenterrar 6 pistas reveladoras que nos guiarán paso a paso hacia el verdadero día en que nació Cristo. Exploraremos registros antiguos, analizaremos los textos sagrados con ojos nuevos y conectaremos eventos históricos, profecías y constelaciones con precisión asombrosa. ¿Qué tiene que ver la fiesta de los tabernáculos con el nacimiento de Jesús? ¿Por qué el turno sacerdotal de Zacarías es una clave escondida en el Evangelio de Lucas? ¿Y qué secretos esconde el calendario hebreo que podrían revelar el momento exacto del nacimiento más importante de la historia? Y prepárate, porque lo que estás por descubrir no lo olvidarás jamás. La mayoría de los cristianos del mundo acepta el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús, sin preguntarse jamás de dónde vino esa tradición. Pero cuando abrimos la Biblia, no encontramos esa fecha por ninguna parte. Ni los evangelios la mencionan, ni los primeros discípulos la celebraban. La palabra guarda silencio sobre ese día específico, y en ese silencio se esconde una verdad mucho más profunda. Es un misterio que se extiende a lo largo de los siglos, una verdad enterrada bajo capas de costumbre, política y simbolismo. Porque la historia del nacimiento del Hijo de Dios no comienza en Belén, sino en el templo, con un sacerdote llamado Zacarías. Y lo que parecía una simple escena familiar, un hombre anciano recibiendo una visión angelical, contiene una pista tan precisa que si la seguimos, nos conducirá directamente al día en que el cielo y la tierra se encontraron. Zacarías era sacerdote del orden de Abías, uno de los 24 turnos establecidos por el rey David para el servicio del templo, 1 Crónicas 24:10. Cada turno servía durante una semana 2 veces al año, y todos juntos participaban en las 3 grandes fiestas, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. El Evangelio de Lucas, 1:5-25, nos dice que mientras Zacarías cumplía su turno, un ángel del Señor se le apareció junto al altar del incienso y le anunció que su esposa Elisabet concebiría un hijo, Juan, quien prepararía el camino del Mesías. Cuando el sacerdote terminó su servicio, regresó a su casa y Elisabet quedó embarazada. Aquí es donde la historia se convierte en cronología profética. Si identificamos cuándo servía el turno de Abías, podemos calcular el momento de la concepción de Juan y, por lo tanto, inferir el tiempo del nacimiento de Jesús, porque el ángel Gabriel visitó a María 6 meses después del embarazo de Elisabet. Los registros rabínicos indican que el turno de Abías servía alrededor del mes hebreo de Siván, correspondiente a finales de mayo o principios de junio.
Si Elizabeth concibió poco después del regreso de Zacarías, eso ubicaría la concepción de Juan el Bautista hacia finales de junio. 6 meses más tarde, en diciembre, Gabriel visita a María, Lucas 1, 26, 38, para anunciarle que concebiría al Salvador por obra del Espíritu Santo. 9 meses después, el calendario nos lleva a septiembre u octubre del año siguiente, justo en el inicio del otoño en Israel. En esa época se celebran 3 grandes fiestas: Rosh Hashanah, Año Nuevo; Yom Kippur, Día del Perdón; y Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Cada una posee un significado espiritual profundo, y todas apuntan a la manifestación de la presencia de Dios entre su pueblo. No es casualidad que precisamente durante ese tiempo los pastores estuvieran en los campos vigilando sus rebaños de noche. Lucas 2:8, algo que no ocurría en el frío de diciembre, cuando las ovejas eran guardadas en corrales cubiertos. Si Jesús nació durante la fiesta de los tabernáculos, el simbolismo se vuelve perfecto. El evangelista Juan lo confirma de forma sutil, pero inequívoca. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. El término griego traducido como habitó es eskenosen, que literalmente significa puso su tienda o tabernaculizó entre nosotros. En otras palabras, Dios acampó con la humanidad, tal como Israel habitó en tiendas durante el Éxodo. El nacimiento de Cristo no fue un hecho aislado, sino el cumplimiento exacto de una profecía viva. El Creador vino a morar con su creación durante una fiesta que celebraba justamente eso: la presencia de Dios habitando en medio de su pueblo. La conexión es demasiado perfecta para ser coincidencia. Es la firma del cielo sobre el tiempo de la historia. Esta interpretación no contradice la fe cristiana. Al contrario, la profundiza. Entender que Jesús pudo haber nacido en el 7º mes del calendario hebreo, en torno a septiembre u octubre, no resta poder al misterio de la encarnación, sino que lo ilumina con la precisión divina. Nos permite ver cómo el plan de Dios no fue improvisado, sino meticulosamente calculado, cumpliendo las sombras proféticas de las fiestas establecidas siglos antes. Así como su muerte coincidió con la Pascua y su resurrección con las primicias, su nacimiento se alinea con Sukkot, el tiempo de alegría y celebración por la presencia divina entre los hombres. Lo que para muchos fue una tradición fijada por el imperio, para Dios fue una verdad establecida desde la eternidad. Ahora entendemos por qué los cielos se abrieron. ¿Por qué una estrella brilló con una intensidad que atrajo a sabios de Oriente? ¿Y por qué el mundo espiritual se estremeció? Cada detalle tenía propósito. El turno de Zacarías, el embarazo de Elizabeth, la visita del ángel a María, las estaciones del año y las fiestas de Israel. Todo fue dispuesto para que en el tiempo exacto naciera el Salvador. Y mientras el mundo actual se concentra en luces, regalos y tradiciones humanas, las Escrituras siguen susurrando una historia distinta, la de un Dios que vino en el tiempo señalado, no en la fecha impuesta por emperadores. Pero aún falta mucho por descubrir. Porque si la evidencia bíblica señala al otoño como el verdadero tiempo del nacimiento, ¿qué papel jugaron las influencias políticas y paganas que movieron el calendario cristiano hacia el invierno? ¿Qué se ganó y qué se perdió al cambiar la luz por la sombra? Lo que viene a continuación te revelará cómo la historia sagrada fue reinterpretada por el poder de un imperio y por qué esa decisión cambió para siempre la forma en que recordamos el nacimiento del Mesías. Durante los primeros 3 siglos del cristianismo, ningún discípulo, apóstol ni líder de la iglesia primitiva celebró el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre.
Para ellos, la fecha exacta no era lo esencial, sino el hecho glorioso de la encarnación. Sin embargo, a medida que la fe cristiana comenzó a expandirse dentro del Imperio Romano, algo cambió. En el siglo IV, bajo el gobierno del emperador Constantino, el cristianismo pasó de ser perseguido a ser favorecido. Y en esa transición, algo sagrado fue absorbido por lo político. Fue entonces cuando el 25 de diciembre, día en que los romanos celebraban el nacimiento de Sol Invictus, el dios del sol, fue adoptado como fecha oficial del nacimiento de Cristo. No por revelación divina, sino por conveniencia imperial. ¿Por qué ese día? Porque coincidía con el solsticio de invierno, el momento en que el sol renacía tras los días más oscuros del año. En vez de erradicar esa festividad pagana, se cristianizó. Constantino comprendió que unificar al imperio exigía también unificar sus creencias, y así, al superponer el nacimiento de Jesús sobre una celebración solar profundamente arraigada, consiguió lo que muchos emperadores habían intentado en vano: dar al pueblo un motivo común para celebrar. Pero, ¿a qué costo? El simbolismo del verdadero nacimiento de Cristo, profetizado, alineado con las fiestas de Israel, reflejado en las Escrituras, fue opacado por una fecha diseñada para agradar a las masas y facilitar la transición del paganismo al cristianismo. El 25 de diciembre en su origen no fue un homenaje a la humildad del pesebre, sino a la magnificencia del sol. Y aunque con el tiempo los cristianos le dieron nuevo significado, las raíces de esa fecha siguen siendo ajenas al relato bíblico. Fue un movimiento político, no profético, una decisión de poder, no de revelación. Pero lo más desconcertante es que, al imponer esta fecha, se apagaron muchas de las conexiones teológicas profundas que vinculan el nacimiento de Jesús con el calendario sagrado de Israel. Las fiestas de otoño, que simbolizan juicio, arrepentimiento y la presencia de Dios entre los hombres, fueron reemplazadas por una celebración invernal que no guarda relación con la cronología de Lucas ni con las señales astronómicas descritas en Mateo. La estrella de Belén, por ejemplo, no es compatible con un cielo de invierno en Judea, sino con alineaciones celestes propias del otoño. Además, los pastores en el campo durante la noche, una escena clave en el nacimiento, serían impensables en las frías noches de diciembre, cuando las temperaturas caen por debajo de cero en los campos cercanos a Belén. ¿Podría Dios haber permitido tal confusión? ¿O fue el hombre quien alteró, por intereses políticos, el testimonio del cielo? La adopción del 25 de diciembre también ocultó otra verdad: el profundo simbolismo de Sucot. Esta fiesta no solo recuerda cómo Dios habitó con Israel en el desierto, sino que también profetiza la venida del Mesías para habitar con su pueblo. En Zacarías 14, 16, 19 se nos dice que en el reinado del Mesías todas las naciones subirán cada año a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué esa fiesta y no otra? Porque representa la culminación del plan divino, Dios entre nosotros, en una morada temporal que anticipa la redención eterna. Si Jesús nació durante Sucot, entonces su llegada al mundo no fue solo un milagro histórico, sino también una señal profética del cumplimiento de esa promesa, una promesa que aún espera su manifestación final. Pero al mover la celebración a diciembre, esa conexión profética se perdió para la mayoría de los creyentes. Y sin embargo, a pesar de esta distorsión histórica, la verdad sigue viva en las Escrituras. Dios no depende del calendario romano para revelar su gloria. Él habló a través de los profetas, de las estaciones, de los ciclos lunares y solares, de las fiestas sagradas y del templo.
Aquel que estableció los tiempos y las estaciones no dejó su nacimiento a la improvisación. Todo fue escrito con precisión divina. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ver más allá de la tradición? ¿Nos atreveremos a desenterrar lo que fue escondido bajo siglos de conveniencia imperial? Porque si lo hacemos, encontraremos no solo la fecha verdadera, sino el propósito eterno detrás del nacimiento de nuestro Salvador. Y lo que revelaremos a continuación te llevará aún más profundo, a los calendarios sacerdotales, a las rotaciones del templo y a cómo la Biblia codificó, sin errores, sin contradicciones, el día exacto en que Dios se hizo carne. Pocas veces se enseña desde los púlpitos el profundo significado del calendario sacerdotal establecido por Dios en tiempos del rey David. Sin embargo, este sistema no solo organizaba el servicio en el templo de Jerusalén, sino que también contenía claves proféticas precisas, ocultas a simple vista, que nos permiten rastrear con exactitud momentos claves de la historia de la redención. Uno de esos momentos es, sin duda, el nacimiento de Jesús. El Evangelio de Lucas menciona que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, pertenecía al orden de Abías y que fue durante su turno en el templo cuando recibió la visita del ángel Gabriel, Lucas 1, 5, 11. Este detalle, aparentemente menor, se convierte en una llave cronológica poderosa. ¿Por qué Lucas incluiría este dato tan específico si no tuviera un propósito más profundo? ¿Será que el Espíritu Santo quiso dejar pistas para quienes buscan con diligencia la verdad del tiempo designado? Según 1 Crónicas 24, 7, 19, el rey David dividió a los sacerdotes en 24 grupos, o clases, para servir en el templo en turnos semanales, 2 veces por año, además de las 3 grandes festividades en las que todos los sacerdotes participaban. El turno de Abías era el 8º. El año religioso hebreo comenzaba en Nisán, marzo-abril, y el primer turno comenzaba después de la Pascua. Por tanto, el turno de Abías caía en la segunda quincena del mes de Siván, que corresponde a finales de mayo o principios de junio en el calendario gregoriano. Los manuscritos del Mar Muerto y escritos rabínicos respaldan esta secuencia. Si Zacarías recibió la visita del ángel durante ese turno y regresó inmediatamente a casa tras completar su semana de servicio, es lógico suponer que su esposa Elizabeth quedó embarazada a finales de junio. Este dato es crucial porque Lucas 1:26 afirma que 6 meses después, el ángel Gabriel fue enviado a María. Esto ubica la concepción de Jesús hacia finales de diciembre, lo que, en términos médicos y biológicos, situaría su nacimiento 9 meses después, entre septiembre y octubre. Aquí es donde la precisión bíblica se vuelve asombrosa. El 7º mes del calendario hebreo, Tishrei, es el período donde se celebran 3 de las fiestas más sagradas de Israel: Rosh Hashanah, Año Nuevo; Yom Kippur, Día del Perdón; y Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Y es precisamente en esta última fiesta donde todo encaja proféticamente. Según Levítico 23, 39, 43, Sukkot es una celebración de 7 días en la que los israelitas debían vivir en cabañas como recordatorio de su peregrinación por el desierto. ¿No es precisamente eso lo que hizo el Verbo al hacerse carne? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. La palabra griega habitó es eskenosen, que literalmente significa tabernaculizó o puso su tienda. Este no es un juego de palabras, es una revelación. El nacimiento de Jesús durante la fiesta de los tabernáculos encaja no solo cronológicamente, sino simbólicamente con toda la teología bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento. Es en Sukkot
que los israelitas celebran la fidelidad de Dios al morar entre ellos, guiarlos con una nube y protegerlos en medio de la adversidad. Y es precisamente en esa época que, según las pistas bíblicas, nació aquel que es Dios con nosotros, Emmanuel. Esta interpretación también armoniza con Lucas 2, 7, 8, donde se nos dice que los pastores estaban en los campos durante la noche. En diciembre, esto habría sido improbable debido al frío y las lluvias en Belén, pero durante septiembre u octubre, las condiciones climáticas son templadas, ideales para la actividad nocturna de los pastores. Es como si cada elemento, el sacerdocio, el calendario, el clima y la simbología, se alinearan en un coro profético de exactitud divina. Este descubrimiento transforma radicalmente nuestra comprensión del nacimiento de Jesús. No se trata de derribar la fe de quienes celebran con sinceridad el 25 de diciembre, sino de enriquecer nuestra visión con el conocimiento que la misma Escritura pone delante de nosotros. La verdad no está oculta para confundir, sino para ser descubierta por aquellos que la buscan con todo su corazón. El calendario sacerdotal, lejos de ser una simple curiosidad histórica, se convierte en una herramienta profética que confirma la fidelidad de Dios a su palabra. Él no improvisa. Desde el principio, cada detalle del nacimiento de su Hijo fue tejido con precisión y propósito. Pero esto no es todo. En la próxima revelación entraremos en el misterio de los cielos, las señales astronómicas que acompañaron el nacimiento del Mesías. ¿Qué vieron los sabios de Oriente? ¿Fue una estrella común o un fenómeno celestial programado por Dios desde la creación? En el relato de Mateo capítulo 2 encontramos una de las imágenes más misteriosas y fascinantes del nacimiento de Jesús. Una estrella que guía a sabios del Oriente hasta Belén. Estos hombres, conocidos como magos, no hechiceros, sino astrónomos y estudiosos de los cielos, posiblemente babilonios o persas, emprendieron un viaje extenso, movidos por una señal celestial. Ellos no tenían acceso al libro de Isaías o a las genealogías de Lucas, pero tenían el firmamento, donde Dios mismo había escrito con luz la historia de la redención. ¿Qué fue aquella estrella? ¿Un cometa? ¿Una supernova? ¿Una conjunción planetaria? La respuesta más probable es una combinación de fenómenos astronómicos que ocurrieron en un rango específico de tiempo y que coinciden de forma sobrecogedora con el período del otoño del año 3 o 4 a.C. Justo cuando la cronología bíblica sugiere que nació Jesús. En ese período ocurrió una serie de eventos celestes que han asombrado a astrónomos modernos. En el año 3 a.C. hubo una triple conjunción entre Júpiter, planeta rey, y Regulus, la estrella del rey en la constelación de Leo, símbolo del león de Judá. Este fenómeno fue visible en el cielo de Babilonia y era interpretado por los astrónomos antiguos como el anuncio del nacimiento de un gran rey. Luego, en junio de ese mismo año, Júpiter se unió a Venus, el planeta asociado con la maternidad, creando una brillante estrella que parecía una sola luz intensa en el cielo, visible al atardecer. Para los sabios del Oriente, estas señales no eran casualidades, eran mensajes del cielo. Júpiter representaba el rey de reyes y su danza con Regulus y Venus indicaba el nacimiento de alguien divino. Más aún, la constelación de Leo, donde ocurrió esta conjunción, estaba asociada con la tribu de Judá. ¿Era esto acaso una coincidencia? ¿O una coreografía estelar escrita por el mismo Creador desde la fundación del mundo? La precisión de estos eventos coincide también con la geografía del relato. Mateo nos dice que la estrella iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Mateo 2:9. Este lenguaje, lejos de describir una estrella fija, sugiere un fenómeno astronómico en movimiento,
visible y que parecía detenerse desde la perspectiva del observador. Esto puede explicarse por el movimiento retrógrado aparente de los planetas, cuando, debido a la rotación de la Tierra, ciertos cuerpos celestes parecen detenerse y retroceder momentáneamente en el cielo. Es posible que Júpiter hiciera justamente esto sobre la región de Belén a fines del año 2 a.C., completando el patrón perfecto. Lo que los sabios vieron no fue magia ni fantasía, sino un reloj cósmico indicando con precisión divina: el Rey ha nacido. Y lo más impresionante es que, sin conocer las escrituras hebreas, estos hombres del Este reconocieron que este niño era digno de adoración. Esta armonía entre el relato bíblico y la evidencia astronómica fortalece, no debilita, la fe. Demuestra que la historia del nacimiento de Jesús no se basa en mitos o tradiciones tardías, sino en hechos verificables, en coordenadas celestiales que Dios mismo utilizó para marcar el evento más importante de la historia humana. La Biblia nunca separa el cielo de la tierra. En Génesis, las lumbreras fueron dadas para señales y para las estaciones, y para días y años. Génesis 1:14. En los Salmos, los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmo 19:1. En Mateo, los cielos anuncian el nacimiento del Rey. Todo está conectado. Todo confirma que el nacimiento de Jesús fue programado desde la eternidad y anunciado en las estrellas para quienes supieron mirar con fe. Mientras algunos hombres religiosos en Jerusalén ignoraban las señales, los sabios del Oriente las siguieron hasta encontrar al niño en brazos de su madre. Ahora, cuando unimos esta evidencia astronómica con las pistas del calendario sacerdotal, las festividades judías y las profecías mesiánicas, obtenemos una sinfonía de revelación. No estamos frente a una teoría, sino ante una manifestación de la soberanía divina sobre el tiempo, la historia y el cosmos. Cada detalle está lleno de significado. Cada fecha, cada conjunción, cada palabra bíblica se entrelazan como una red de luz. Y si Jesús nació durante Sukkot y los cielos lo anunciaron, entonces todo el sistema religioso y político que trasladó esa celebración a diciembre queda expuesto como una distorsión. Pero no todo está perdido, porque ahora que la verdad resplandece con fuerza, podemos redescubrir el propósito original de Dios, restaurar el significado profundo de la encarnación y preparar nuestro corazón para lo que viene. Porque hay aún más revelaciones por desentrañar, la conexión entre Sukkot y la segunda venida de Cristo. Es posible que así como vino en una fiesta profética, también regrese en una. ¿Qué más esconde el calendario de Dios? Sukkot, conocida también como la fiesta de los tabernáculos, es uno de los momentos más sagrados y simbólicos del calendario hebreo. Instituida por Dios en Levítico 23, 39, 43, era una conmemoración de cómo Él habitó en medio del pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto, mientras vivían en tiendas temporales llamadas Sukkot. Pero más allá de ese recuerdo histórico, Sukkot encierra un significado profético impresionante, prefigura el momento en que Dios mismo habitaría entre los hombres, no en una nube, no en un templo de piedra, sino en carne y hueso, en Jesús. Si el Hijo de Dios nació durante esta fiesta, entonces la declaración de Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, cobra un nivel de profundidad teológica abrumador. El término griego eskenosen, que se traduce como habitó, tiene un significado literal: puso su tabernáculo, es decir, Jesús tabernaculizó entre nosotros. Su nacimiento no fue una coincidencia ni un misterio impreciso. Fue el cumplimiento exacto de un patrón establecido siglos antes. La estructura de la fiesta refuerza aún más esta conexión.
Durante 7 días, el pueblo debía vivir en estructuras temporales hechas con ramas, recordando su fragilidad, su dependencia de Dios y su fidelidad. Sucot no solo era una fiesta agrícola de agradecimiento por la cosecha, era también un tiempo de gozo profundo, un mandamiento de alegría. Y te alegrarás en tu fiesta, porque Jehová tu Dios te habrá bendecido en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Deuteronomio 16, 14, 15. ¿Qué mayor motivo de alegría puede tener la humanidad que el nacimiento del Salvador? El nacimiento de Jesús en medio de esta fiesta encaja con ese mandamiento de gozo. Y no solo eso, Sucot también tenía una dimensión universal. Se ofrecían 70 bueyes en sacrificio, representando a las 70 naciones de la tierra, Números 29, 12, 32, simbolizando la intercesión de Israel por toda la humanidad. Jesús, al nacer en esta fiesta, personifica ese acto de reconciliación entre Dios y todas las naciones. Otro dato clave que apoya esta comprensión es el relato de Lucas 2.7, donde se menciona que María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué no había lugar? La razón puede estar relacionada precisamente con Sucot. Durante esta fiesta, miles de peregrinos acudían a Jerusalén y a sus alrededores, como parte de la obligación de subir al templo en una de las 3 fiestas mayores. Belén, ubicada a unos 8 kilómetros al sur de Jerusalén, habría estado desbordada de visitantes. Además, algunos historiadores judíos sostienen que, en Sucot, muchas familias construían Sucot no solo para vivir, sino también para hospedar a otros peregrinos. Es posible que Jesús haya nacido en una de estas cabañas improvisadas, cumpliendo literalmente el simbolismo de morada temporal. El Rey de Reyes, haciendo su entrada al mundo no en un palacio, sino en una tienda humilde, rodeado de sencillez, fragilidad y gloria encarnada. En el contexto de Sucot, también se celebraba un evento espiritual poderoso, el ritual de la libación del agua. Cada día de la fiesta, los sacerdotes llevaban agua del estanque de Siloé hasta el altar, en una procesión festiva acompañada de música y alabanzas. Este ritual simbolizaba la petición de lluvia para el año nuevo agrícola, pero también era una expresión de esperanza por el derramamiento del Espíritu Santo. Y es en medio de esta celebración que, según Juan 7:37-39, Jesús se levanta en el último y gran día de la fiesta y exclama: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Su declaración, hecha justo en el clímax de Sucot, no fue casual. Él mismo era el agua viva, él era el cumplimiento del símbolo. Y si su ministerio se manifestó así en Sucot, cuánto más poderoso es pensar que su nacimiento ocurrió también durante esa misma fiesta. Todo encaja, todo apunta a Él. Desde el calendario hasta los rituales, desde las tiendas hasta la lluvia. Aceptar que Jesús nació en Sucot no invalida la fe de quienes celebran la Navidad el 25 de diciembre, pero sí invita a profundizar, a ir más allá de la tradición y descubrir la precisión divina. No estamos hablando de una simple corrección histórica, sino de una restauración teológica. La encarnación del Verbo no fue un accidente en diciembre, fue una cita divina en otoño, cuando el cielo y la tierra celebraban juntos la presencia de Dios entre su pueblo. Esta verdad nos conecta más profundamente con la Escritura, nos recuerda que cada detalle tiene propósito y que Dios no deja nada al azar. Pero aún hay más. Porque si su primera venida estuvo marcada por una fiesta profética, ¿podría ser que su regreso también esté sellado por otra? ¿Qué papel juegan las fiestas del otoño en los últimos tiempos?
¿Será Sucot solo una sombra del pasado o una promesa futura por cumplirse en gloria? Si la primera venida de Jesús fue marcada por una fiesta profética como Sucot, ¿no sería arriesgado considerar que su segunda venida también esté señalada en el mismo calendario sagrado? Dios no actúa de forma aleatoria. Él establece patrones, ciclos y repeticiones que revelan su carácter ordenado y profético. En su primera venida, Jesús cumplió las fiestas de primavera con absoluta precisión. Murió durante la Pascua, fue sepultado durante los panes sin levadura, resucitó en las primicias y envió al Espíritu Santo en Pentecostés. Cada una de estas fiestas fue una sombra que se volvió realidad. Entonces, ¿por qué no considerar que las fiestas de otoño también se cumplirán literalmente en su segunda venida? Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot parecen delinear la secuencia escatológica: el sonido de la trompeta, arrebato, el juicio de las naciones y finalmente el reino de Dios habitando entre los hombres. Sukkot, por lo tanto, no solo conmemora el pasado ni marca su nacimiento, sino que proyecta la esperanza futura del regreso del Rey. Zacarías 14 es uno de los textos más contundentes en esta dirección. En los versículos 16 al 19 se profetiza que, después de que el Señor reine sobre toda la tierra, todas las naciones subirán cada año a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, y para celebrar, ¿qué fiesta? Sukkot. No se menciona la Pascua, ni Pentecostés, ni ninguna otra festividad. La única celebrada universalmente en el reino mesiánico será Sukkot. ¿Por qué? Porque representa el cumplimiento final de lo que empezó en Belén. Dios morando con el hombre, no solo en un cuerpo de carne, sino en un reino eterno de justicia y paz. Esta profecía no es simbólica, es literal. En el milenio, según Apocalipsis 20, Jesús reinará desde Jerusalén y las naciones estarán obligadas a acudir a adorarle en esta fiesta. Aquellos que no lo hagan no recibirán lluvia, dice el profeta. La conexión entre agua, presencia divina y obediencia vuelve a manifestarse. Sukkot no es una sombra pasajera, es la antesala del reino. Esta revelación también nos obliga a reexaminar la manera en que el cristianismo occidental ha separado su fe de las raíces hebreas. Durante siglos, el calendario bíblico fue sustituido por estructuras impuestas por el Imperio Romano. Muchas verdades proféticas se desdibujaron en tradiciones culturales. La Navidad fue colocada en diciembre para coincidir con el solsticio de invierno y las fiestas paganas, como vimos anteriormente. Las Pascuas fueron desligadas del calendario hebreo y alineadas con el ciclo lunar greco-romano. Pero Dios no cambió su reloj profético. Las Escrituras siguen latiendo al ritmo de las fiestas que Él instituyó. Y Sukkot sigue siendo una de las más poderosas, no solo por lo que recuerda, sino por lo que anuncia. Entender que Jesús nació en Sukkot es abrazar ese ritmo divino y alinearnos con el tiempo celestial. Es volver al diseño original y ver la historia desde el trono, no desde Roma. Sukkot también nos habla del carácter de Dios. Él no es distante, frío o impersonal. Es un Dios que desea habitar con su pueblo. Desde el Edén, su deseo fue caminar con el hombre. En el Sinaí pidió un tabernáculo para morar entre ellos. En Jesús vino personalmente, y en el reino por venir establecerá su tienda entre nosotros para siempre. Apocalipsis 21:3 lo declara con fuerza. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esa es la consumación de Sukkot. Por eso, su cumplimiento en el nacimiento de Cristo es solo un preludio de lo que vendrá. El niño nacido en un pesebre se convertirá en el Rey glorioso que reinará en justicia.
Y lo que comenzó en una humilde cabaña será completado en una ciudad eterna, donde no habrá necesidad de sol, porque la gloria de Dios la iluminará. Aceptar esta conexión no es simplemente un ejercicio teológico, es un llamado a la adoración profunda, al arrepentimiento y a la preparación. Si Jesús vino en el tiempo exacto y regresará también en su momento señalado, debemos estar listos, discernir los tiempos y vivir como quienes esperan su aparición gloriosa. Sukkot nos enseña a celebrar su presencia, a recordar su fidelidad y a anticipar su retorno. Cada cabaña, cada rama, cada oración en esta fiesta apunta al Emanuel que fue, al Emanuel que es y al Emanuel que viene. Y si su primera venida fue anunciada en los cielos, marcada en el calendario del templo y sellada en las profecías, ¿cómo no estar atentos a las señales de su regreso? Porque lo que empezó en Belén, en una noche de otoño, pronto culminará en gloria, cuando el tabernáculo de Dios descienda y haga nuevas todas las cosas. Uno de los argumentos más poderosos a favor de una cronología precisa del nacimiento de Jesús está en un lugar que pocos asocian con la Navidad, el libro de Daniel. En su capítulo 9, Daniel recibe una de las profecías más exactas de toda la Escritura, las 70 semanas. En esta revelación, el ángel Gabriel, el mismo que siglos después anunciaría el nacimiento de Jesús a María, le muestra una línea de tiempo que, si se calcula cuidadosamente, señala con exactitud la llegada del Mesías príncipe. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel 9:24. Y entre esas semanas hay una división específica. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, por 25. Estas semanas no son de días, sino de años. Por lo tanto, 69 semanas equivalen a 483 años. ¿Desde cuándo se cuentan? Desde el decreto de Artajerjes para reedificar Jerusalén, emitido en el año 457 a.C. Si contamos desde esa fecha, llegamos a un momento decisivo, el inicio del ministerio de Jesús alrededor del año 27 de Cristo, lo que implica que su nacimiento debió haber sido aproximadamente en el año 4 a.C., considerando los ajustes calendáricos. Esto concuerda con la evidencia histórica. Herodes el Grande, quien mandó matar a los niños de Belén tras la visita de los sabios, murió en el año 4 a.C. Esto significa que Jesús tuvo que haber nacido antes de su muerte, y no en el año 0 como muchos suponen. Este dato por sí solo ya desmantela la tradición establecida por error siglos después. Pero cuando lo alineamos con la fecha probable del nacimiento durante la fiesta de los tabernáculos en ese mismo año y lo armonizamos con las profecías de Daniel, vemos una imagen clara. Dios no solo preparó espiritualmente el nacimiento de su Hijo, sino también cronológicamente. Nada quedó al azar. Cada elemento de la historia del nacimiento de Jesús está anclado en una profecía, en un evento celestial, en una fiesta sagrada o en un acontecimiento político. Y Daniel 9, al darnos el conteo exacto de años hasta el Mesías, cierra el círculo con una precisión divina que debería asombrar incluso al más escéptico. Y no solo Daniel nos habla de esta precisión. Miqueas 5:2 profetiza que el Mesías nacería en Belén. Isaías 7:14 declara que una virgen concebirá y dará a luz. Todos estos textos, escritos siglos antes de que ocurrieran, establecen una línea profética que culmina en el nacimiento de Jesús. Pero al ubicar ese nacimiento en una fecha concreta, otoño del año 4 a.C., durante Sukkot, estamos completando la imagen profética con coordenadas de tiempo y espacio.
No se trata de forzar una cronología moderna sobre un texto antiguo, sino de leer el texto como fue dado originalmente, con su contexto hebreo, su calendario lunar, sus referencias sacerdotales y su cosmovisión profética. Solo así la Navidad se transforma de una tradición simbólica en un evento histórico proféticamente verificado. Lo impresionante es que, cuando los sabios de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Mateo 2:2. Los principales sacerdotes y escribas sabían exactamente dónde debía nacer, en Belén, como lo había escrito el profeta. Pero no fueron, no se movieron, no buscaron. Mientras los sabios viajaban desde lejos, guiados por los cielos, los expertos en las Escrituras permanecieron indiferentes a lo que ya sabían. Esa es una advertencia para nosotros hoy. Podemos tener acceso a la verdad, tener la profecía en nuestras manos, conocer los textos y aún así ignorar lo que el cielo está gritando. Dios ha dejado suficientes evidencias para quienes quieren ver. Las profecías de Daniel, los movimientos celestes, las fiestas del Señor, el calendario del templo, todo está alineado. El nacimiento del Mesías no fue solo un milagro espiritual, fue también un acto de precisión profética. Y si todo esto fue anunciado con tanta anticipación y cumplido con tal exactitud, ¿cuánto más deberíamos prepararnos para lo que viene? Porque si la primera venida de Cristo fue precedida por señales, también lo será la segunda. Si fue profetizada con años de anticipación, también lo ha sido su regreso. Y si muchos lo ignoraron la primera vez, muchos lo harán de nuevo. El estudio del nacimiento de Jesús no solo nos lleva a reverenciar la fidelidad de Dios, sino que nos impulsa a estar atentos, despiertos, discerniendo los tiempos. La Navidad no es solo el recuerdo de un pesebre, es una alarma profética que anuncia que Dios cumple lo que promete, que el Rey ya vino y que volverá. Pero ¿cuántos lo están esperando? ¿Y cuántos repetirán el error de Herodes, de los sacerdotes, de Jerusalén? En la siguiente parte, profundizaremos en cómo este mensaje profético afecta nuestro presente. ¿Qué cambia en nosotros saber la verdad sobre el nacimiento de Cristo? Para muchos creyentes, la pregunta sobre cuándo nació Jesús puede parecer una curiosidad secundaria, un tema interesante, pero sin impacto real en la vida espiritual. Sin embargo, cuando profundizamos en la magnitud de lo que representa el nacimiento del Salvador, entendemos que la fecha no es solo una cuestión histórica o cronológica, es una revelación del carácter de Dios. Un Dios que se manifiesta en patrones, en tiempos señalados, en contextos proféticos específicos y que espera que su pueblo esté atento a sus tiempos. Comprender que Jesús nació probablemente en la fiesta de los tabernáculos cambia radicalmente nuestra perspectiva. No es simplemente mover una fecha en el calendario, es volver a alinear nuestro corazón con el diseño divino. Es reconocer que no seguimos a un Dios improvisador, sino a un maestro de la historia, un arquitecto del tiempo, que hace todo con precisión y propósito. La verdadera fecha del nacimiento de Cristo nos conecta de nuevo con las raíces hebreas de nuestra fe. Nos recuerda que el cristianismo no surgió de un vacío, ni de la voluntad de emperadores, sino del cumplimiento de un pacto eterno. Jesús no nació en Roma, ni bajo una tradición helenística, sino dentro del seno del pueblo de Israel, en un contexto profundamente ligado al calendario y a las profecías del Antiguo Testamento. Al recuperar la dimensión profética del tiempo del nacimiento de Jesús, también recuperamos la profundidad espiritual de ese evento. No es solo una escena de ternura con un bebé en un pesebre, es la invasión del cielo en la historia humana, en una fecha exacta determinada desde la eternidad.
Es Dios descendiendo en el tiempo, en el lugar y en la estación correctos, para que todo se cumpla tal como había sido anunciado. La precisión del tiempo es parte del milagro, pero además, cuando nos alineamos con el tiempo de Dios, nuestro propio tiempo comienza a ser redimido. Empezamos a entender que nuestras estaciones no son caóticas, que nuestros procesos tienen ritmo, que nuestra historia también puede ser guiada con propósito. Ver a Jesús nacer en Sucot, una fiesta de celebración, de presencia divina, de dependencia y de promesa, nos ayuda a entender que su llegada a nuestras vidas también ocurre en momentos sagrados. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido temporadas de desierto, de vulnerabilidad, de tiendas frágiles? Sucot nos enseña que es precisamente allí donde Dios se revela. Él no espera que nuestra casa esté decorada como un palacio. Él nace en la humildad, en la debilidad, en la morada temporal. Y cuando entra, transforma todo con su presencia. Saber cuándo nació no solo es importante por razones doctrinales, sino porque nos recuerda dónde y cómo Él escoge revelarse, en lo débil, en lo sencillo, en lo profético. Por otro lado, esta verdad también tiene implicaciones evangelísticas y culturales. En un mundo saturado de tradiciones sin fundamento bíblico, donde muchos celebran fiestas sin comprender su origen, presentar el nacimiento de Jesús desde su contexto real no solo honra la Escritura, sino que impacta corazones. Es como encender una luz en medio de la niebla. Cuando un creyente descubre que la Biblia contiene las pistas exactas para rastrear el momento en que el Salvador nació, su fe se fortalece. El evangelismo también se renueva, porque ya no se trata de defender tradiciones vacías, sino de anunciar verdades vivas. Saber que Jesús nació en la temporada de Sucot puede abrir conversaciones profundas con judíos, con estudiosos, con escépticos. Puede demostrar que la Biblia no es un libro mítico, sino un registro histórico, profético y espiritual que se cumple con exactitud asombrosa. Es una herramienta poderosa para la defensa de la fe. Finalmente, la relevancia personal de conocer la fecha del nacimiento de Jesús radica en cómo transforma nuestra adoración. Al celebrar su nacimiento en el tiempo profético que Él mismo estableció, nos unimos a la melodía eterna del cielo. Nos conectamos con la narrativa completa de redención, desde Génesis hasta Apocalipsis. No adoramos a un Salvador genérico en un día escogido por tradición, sino al Hijo del Dios viviente, que vino en el tiempo exacto determinado por el Padre. Y al comprender esto, algo en nuestro corazón también se alinea. Nuestras oraciones se vuelven más conscientes, nuestras celebraciones más significativas y nuestro compromiso con la verdad más profundo. Porque no se trata de una fecha cualquiera, se trata de honrar al Dios que cumple cada promesa en el tiempo perfecto. Y si cumplió con exactitud el día del nacimiento de su Hijo, ¿acaso no cumplirá también lo que ha prometido sobre ti? A lo largo de toda la Biblia, cada vez que Dios se mueve con poder para cumplir su plan, el enemigo responde con ataques directos y brutales. Lo vemos desde el principio, en el Edén, cuando la promesa de redención es dada, y la serpiente se convierte en enemigo declarado de la simiente de la mujer. Y lo volvemos a ver en Belén, cuando Herodes, movido por el miedo, la ira y la manipulación satánica, ordena la matanza de todos los niños menores de 2 años. Este evento, registrado en Mateo 2:16, no fue solamente una reacción política, fue una manifestación tangible de una guerra espiritual que ya se estaba librando en los cielos. Apocalipsis 12 describe esta guerra con la imagen de un dragón que busca devorar al hijo que está por nacer. Es evidente que Satanás quiso detener la llegada del Mesías, pero cuando falló, cambió de estrategia.
Ya no podía evitar el nacimiento, pero sí podía intentar ocultar el significado, distorsionar el mensaje y, sobre todo, borrar la fecha verdadera. ¿Por qué le interesa tanto al enemigo esconder la fecha del nacimiento de Jesús? Porque al hacerlo, desconecta a los creyentes del calendario profético de Dios. Ocultar esa verdad no es simplemente cambiar un día en la historia, es eliminar la conexión entre la vida de Jesús y las fiestas sagradas establecidas desde tiempos de Moisés. Es romper la sincronía entre el cielo y la tierra. Cuando la Iglesia acepta una fecha impuesta por el Imperio Romano, desvinculada del contexto hebreo y del plan divino, comienza a caminar desalineada del diseño original. No es una cuestión legalista ni de judaizar la fe, es una cuestión de restauración profética. Cuando entendemos que Jesús nació durante Sucot, todo cobra sentido. El simbolismo, las escrituras, el testimonio astronómico y las profecías. Pero cuando aceptamos el 25 de diciembre, fecha heredada de cultos paganos como Saturnalia o el culto al sol invicto, sin cuestionarlo, nos alejamos de esa verdad revelada. El enemigo ha trabajado por siglos para reemplazar las fiestas del Señor con celebraciones vacías de contenido profético. La Pascua fue sustituida por una festividad decorada con conejos y huevos. Pentecostés se transformó en una fecha ignorada, y la Navidad fue colocada estratégicamente en medio del invierno, coincidiendo con fiestas paganas de fertilidad y adoración solar. Al hacerlo, Satanás logró que millones de creyentes celebren el nacimiento del Salvador, sin entender el marco profético en que realmente ocurrió. No se trata de dejar de celebrar el nacimiento de Jesús, sino de hacerlo con entendimiento, con profundidad, con precisión espiritual. Cuando se revela el tiempo exacto del nacimiento, el otoño del año 4 a.C., durante la fiesta de los tabernáculos, no solo se recupera una fecha, se restaura una conexión divina, porque Dios no improvisa, Él actúa en el tiempo señalado. Y esa comprensión nos hace más conscientes del mover profético que aún continúa. La guerra espiritual también se libra en el terreno de la revelación. El enemigo odia que los hijos de Dios comprendan los tiempos y las estaciones del Señor. Odia que el calendario bíblico sea restaurado, porque sabe que allí está el ritmo del cielo. Saber cuándo nació Jesús no es una obsesión por fechas, es despertar al entendimiento de que cada cosa que Dios hace, la hace en un tiempo exacto. Como dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cuando entendemos esto, nuestra fe se vuelve más firme, nuestras oraciones más estratégicas, nuestra adoración más alineada con el cielo. El enemigo ha querido reducir la encarnación a una escena romántica, sin contexto, sin fuerza espiritual. Pero cuando recuperamos el tiempo, recuperamos también la autoridad, porque cada revelación bíblica recuperada es un territorio espiritual ganado para el reino de Dios. Y este conocimiento implica una gran responsabilidad, no para criticar o señalar a quienes celebran la Navidad de manera tradicional, sino para despertar con amor y verdad a la Iglesia del Señor. Es tiempo de dejar las costumbres vacías y volver a la palabra. Es tiempo de reconocer que el nacimiento de Jesús no fue un mito insertado en un calendario romano, sino un hecho histórico, espiritual y profético que ocurrió en el tiempo exacto determinado por el Padre. El enemigo sabe que cuando la Iglesia se alinea con el diseño de Dios, se vuelve imparable. Por eso luchó tanto por ocultar esta verdad. Pero ahora la luz está resplandeciendo nuevamente. Y el nacimiento del Mesías, que una vez fue anunciado por una estrella en el cielo, hoy vuelve a ser proclamado por la revelación de su tiempo.
En la siguiente y última parte, antes de la conclusión, conectaremos todas estas verdades con el propósito final de esta revelación. ¿Qué significa hoy para la Iglesia vivir a la luz del verdadero nacimiento del Rey? Cuando entendemos que Jesús nació en Sucot, en el tiempo exacto señalado por el Padre, no solo recuperamos un dato histórico, recibimos una invitación divina a vivir en sintonía con el cielo. Esta revelación va mucho más allá del calendario. Se trata de restaurar la perspectiva eterna del reino. Porque así como Jesús nació en el corazón de una fiesta profética, la Iglesia está llamada a vivir y moverse dentro del mismo patrón divino. Él vino una vez cumpliendo las Escrituras y vendrá otra vez del mismo modo. Si su primera venida estuvo alineada con el tiempo exacto de las fiestas del otoño, ¿cómo no esperar que su regreso también lo esté? Cada profecía cumplida en su nacimiento es una promesa para el futuro, y cada detalle revelado hoy es una preparación para la generación que será testigo del cumplimiento final. No es casualidad que esta revelación resurja en nuestros días. Dios está despertando a su Iglesia para prepararla. El nacimiento de Jesús durante la fiesta de los tabernáculos es una de las piezas clave en la restauración del entendimiento profético de la Iglesia. Esta restauración no es solo doctrinal, es espiritual. Nos lleva a redescubrir la belleza del plan divino, el orden del cielo y el ritmo de Dios. Cuando celebramos el nacimiento de Jesús sin conexión con Sucot, perdemos una parte vital del mensaje, la de un Dios que habita con nosotros, que se hace presente en medio de nuestras tiendas frágiles, que se revela no en el palacio, sino en la vulnerabilidad de lo humano. Pero cuando lo entendemos, algo cambia dentro de nosotros. Vemos el pesebre con nuevos ojos. Vemos la encarnación no como un simple milagro, sino como una cita profética escrita en el calendario eterno del Padre. Cada cabaña, cada rama, cada oración de Sucot se convierte en eco del nacimiento del Mesías. Y más aún, esta revelación nos llama a alinear nuestras vidas con los tiempos del reino. La Iglesia del siglo XXI ha sido distraída por celebraciones impuestas, festividades sin raíces bíblicas y estructuras vacías de poder. Pero el Espíritu Santo está guiando a un remanente a volver a las sendas antiguas, a descubrir el valor del calendario del Señor, a caminar en obediencia profética. No se trata de adoptar tradiciones judías, sino de abrazar el diseño profético de Dios. Celebrar el nacimiento de Jesús en Sucot es reconocer que nuestro Rey no vino para adaptarse al mundo, sino para transformarlo. Es declarar que el reino de los cielos se manifiesta en la plenitud de los tiempos señalados. Es levantar una generación que anhela vivir conforme al corazón del Padre, que discierne los tiempos y que se prepara para el cumplimiento de todo lo que está escrito. Pero también es una revelación que nos confronta, porque ahora que sabemos, ya no podemos celebrar como antes, ya no podemos conformarnos con luces, regalos y tradiciones vacías. Hemos sido llamados a celebrar con entendimiento, con profundidad, con fidelidad, a testificar del Dios que no solo nació, sino que vino en el tiempo exacto, a anunciar que ese mismo Dios regresará también en el tiempo exacto, y que así como los sabios siguieron la estrella hasta Belén, nosotros debemos seguir la revelación hasta el cumplimiento de todas las cosas. Vivimos tiempos proféticos. El calendario del cielo se está acelerando. Las señales están en los cielos, en la tierra, en las Escrituras, y esta revelación sobre el nacimiento de Jesús es solo una parte del mapa profético que el Espíritu está entregando a su Iglesia. El propósito no es solo saber, sino prepararnos, porque el Rey nació.
y pronto regresará. Este es el tiempo de restaurar la verdad, de proclamarla con valentía, de enseñarla con humildad, de vivirla con pasión. La revelación de que Jesús nació en Sucot no es una curiosidad teológica, es una llave profética. Es una declaración de que Dios está restaurando su diseño original. Es una convocatoria a dejar atrás lo que fue impuesto por el hombre y volver a lo que fue instituido por Dios. Y aquellos que escuchen este llamado serán parte de una generación profética que no solo conocerá la verdad, sino que la vivirá. Porque el mismo que nació bajo una tienda en Belén, vendrá en gloria para habitar entre nosotros por la eternidad. Y esa verdad, cuando es revelada y abrazada, transforma no solo nuestra manera de celebrar, sino toda nuestra forma de vivir. Ahora lo sabes. Jesús no nació en el frío de una tradición impuesta, sino en la calidez de un momento profético cuidadosamente diseñado por el Creador. El Rey de Gloria vino al mundo durante la fiesta de los tabernáculos, cuando el pueblo de Israel recordaba que Dios habitó entre ellos. Y en ese mismo espíritu el Verbo se hizo carne y tabernaculizó con nosotros. Cada pista bíblica, cada detalle astronómico, cada clave histórica nos ha guiado hasta ese día secreto, que ya no es un misterio. Fue en el tiempo perfecto, en el calendario del cielo. Jesús no nació en cualquier momento, sino en el momento señalado por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Pero esta verdad no es solo para admirarse, es un llamado, un despertar, porque si Jesús vino cumpliendo exactamente cada palabra profética, también regresará y vendrá por una iglesia que no está dormida en ritos vacíos, sino despierta en revelación. Hoy es tiempo de responder, de vivir con entendimiento, de caminar en el diseño original, de dejar atrás las sombras y abrazar la luz. La verdad del nacimiento de Cristo no es una curiosidad teológica, es una llave espiritual. Y ahora que la tienes en tus manos, te toca decidir qué harás con ella. Dios está restaurando el entendimiento profético de su pueblo, y tú eres parte de esta generación que vuelve a las raíces para preparar el regreso del Rey. Y recuerda, el Rey ya vino, y pronto vendrá otra vez,